continuar con nosotros, o si nos están sintonizando en este segundo bloque por primera vez, pues muchas gracias por atender al llamado de las redes sociales que nos convoca a este programa de Identidad TV a través del canal de YouTube. El tema que continuamos es un tema sumamente complejo y polémico, pero no por ello no debe de abordarse. ¿Se debe despenalizar el aborto, sí o no? ¿Y bajo qué características? Sabemos que en diferentes estados del país y a nivel mundial hay en diferentes circunstancias la despenalización, o como decía el joven Valverde, la legalización del aborto. Sin embargo, hay organizaciones de carácter derechista principalmente y vinculadas a ciertos sectores religiosos que se manifiestan totalmente en contra de cualquier posibilidad de un aborto. Hace algunos meses, hace algunas semanas estuvo aquí el dirigente de Provida, uno de los principales promotores del derecho a la vida, que viene a ser el argumento fundamental para prohibir cualquier situación de aborto en cualquier característica. Pero aquí lo interesante es debatir, ¿se debe o no despenalizar o legalizar, joven Valverde, para que no se moleste y no se vaya a ir de la mesa, el aborto? Empezamos por equidad de género con las damas. Lucy Ramos, que el día de hoy nos acompaña. Muchas gracias, Milton. Bueno, como bien lo dijiste, un tema muy controversial. En lo personal pienso que si se critica este tema es por temas meramente religiosos, de que si se debe o no legalizar o despenalizar el aborto. En lo personal pienso que sí se debe legalizar, o sea, bueno, despenalizar. Más que nada es una ley por la vida de las mujeres, que tienen el derecho a decidir. México, vivimos en un país totalmente machista en el que los hombres creen y se sienten con el poder de decidir sobre la fecundidad femenina. Muchos comentan que en qué caso se debe permitir o no el aborto, pero bueno, principalmente es decisión de la mujer. Uno decide si quiere abortar o no, porque bueno, puede suceder en un matrimonio que la mujer simplemente no lo quiere tener o no está en las condiciones. Aparte, bueno, se puede dar en muchos tipos de circunstancias. En lo personal pienso que la mujer es la que tiene el derecho a decidir si quiere o no abortar. Si se critica es por el machismo, por la religión. Por ejemplo, en Guanajuato y en Guadalajara se les castiga con hasta 30 años a las mujeres que abortan. O sea, estamos hablando de... Pues, ni asesinos se les dan esas penas de muerte. Los clérigos dicen, ay, no al aborto, pero sí a la pederastía. O sea, vivimos en un México totalmente religioso, en este hoyo, y pues bueno. Don Javier, ¿cuál vendría siendo su postura en este tema? Pues mira, yo lo veo desde una perspectiva más que moralista, una postura desde la perspectiva práctica. En la práctica, se despenalice o legalice o no el aborto, van a seguir practicándose. Cada año miles de mujeres quedan estériles, sufren daño psicológico o algunas hasta mueren por abortos mal practicados en clínicas clandestinas. Entonces, ¿qué pasaría si se legaliza la práctica del aborto? Pues seguirá habiendo casi la misma cantidad de interrupción de embarazos, pero esta vez bajo una atención médica debidamente proporcionada, bajo una atención psicológica, y de hecho, pues bajo esta atención psicológica, incluso puede decidir la mujer no abortar después de todo. Como pasa en el Distrito Federal, ¿no? Así creo es. que es un procedimiento legal para poder... Es un procedimiento en donde la mujer solicita el aborto y se le da primero una terapia psicológica previa. Después, si después de esto decide continuar con su interrupción del embarazo, se le administra el medicamento, porque ya no se practican abortos quirúrgicos, todo es por medio de medicamento antes de las 12 semanas de embarazo, y se hace una atención psicológica posterior, porque ahora que está penalizado, se siguen practicando muchos abortos clandestinamente, y las mujeres sufren, además de daños físicos, daños morales, porque se les está estigmatizando con el hecho de ser criminales, de ser asesinas. Es por eso que genera muchos traumas, y es por eso que en el praxis debe estar legalizado para evitar esta clase de situaciones, porque en la sociedad del deber ser se debe respetar la vida en cualquier momento, pero también en la sociedad del deber ser
no existen violaciones, no existen males congénitos, no existen hijos no deseados. Entonces, es por esto que estoy a favor. Después de aquí de la argumentación del joven Valverde, vamos a escuchar ahora a don Diego Rentería. Bueno, sí coincido con Javier Valverde en el hecho de que al final de cuentas, sean despenalizados o no, los abortos se van a seguir practicando. Y sí sería por una cuestión de salubridad e inclusive de velar ya por la vida misma de las mujeres, que deberían legalizarse, por lo menos para que se realizaran o se practicaran en las condiciones adecuadas. Y de lo que comentaba Lucy, yo coincido también en el hecho de que es un tanto ridículo que los hombres seamos quienes estemos opinando o decidiendo, tratando de decidir, porque al final de cuentas es la mujer quien va a correr con los riesgos. Sean morales o físicos, es la mujer quien corre con los riesgos. Sí estoy a favor de la despenalización en ciertas prácticas, no así de quienes lo utilicen como método anticonceptivo. Esa sería la opinión. Coincido en todo lo que estuvieron comentando, pero sí estoy totalmente en contra de quienes utilizarían el aborto como método anticonceptivo. ¿Consideras tú que la píldora del siguiente día es un método abortivo o anticonceptivo? Yo me refería a otra cosa, pero... Metiéndonos a esta situación, digo, porque es una cuestión que se ha debatido también bastante, ¿no? La verdad es que desconozco el funcionamiento en sí de la pastilla, pero también soy de la opinión y está comprobado científicamente que antes de las 12 semanas de gestación no se puede considerar como una vida humana. Entonces creo que no habría mayor problema. O sea, tú estás más bien diciendo, o sea, que no se puede utilizar el tema del aborto para decir, chin, me equivoqué, ¿no? O sea, no es una situación Sí. De carácter correctivo, pues, de decir, Sí. de un error de decisión, sino más bien una cuestión en ciertos aspectos, como decía también Valverde, de violación, males congénitos o alguna otra situación Sí, más. o inclusive que hasta se pone en riesgo con el embarazo la vida misma de la madre, ¿no? Entonces para evitar ese tipo de cuestiones sí, pero no como correctivo. Ahí sí totalmente estoy en contra. Lucy. Bueno, comentando lo que decía nuestro compañero Valverde, la despenalización del aborto también iguala y blanquea. Si se sabe del aborto es por las mujeres que mueren haciéndose abortos clandestinos, no por las mujeres ricas que se van a practicar abortos a otros países o en clínicas totalmente especializadas en México donde los practican. Comentando lo que tú decías, si se legaliza el aborto, si se despenaliza, no es que todas las mujeres, estoy embarazada, voy a ir a abortar, no. Porque es el aborto para que las mujeres no sigan, legalizar el aborto para que las mujeres no sigan muriendo. Es como si decimos, si legalizan las drogas, todo el mundo se va a ir a drogar. Claro que no. No, nadie dijo eso, ¿no? Ya está como Martín aquí. El aborto, Es el espíritu. despenalizar el aborto no se debe considerar como un método anticonceptivo de que todas las mujeres van a ir a abortar. Volvemos a lo mismo, una mentalidad machista que quiere controlar la fecundidad de las mujeres. Ya está machista. Don Javier, usted que conoce ahí el tema y ahorita lo comentaba, en el tema del Distrito Federal hay todo un procedimiento, no es nada más una situación tácita, ¿no? Y también, si mal no recuerdo, si son menores de edad, tienen que venir apoyados por Así es. su padre, tutor o su pareja, creo que también. ¿Hasta qué punto, y retomando ahorita el tema machista o no, se debe de considerar la opinión del padre, en caso dado de que el padre esté a favor de que se continúe el embarazo, debe de tomarse en cuenta su opinión o debe de ser, como manifiestan muchas mujeres, una decisión única y exclusivamente de la mujer? Aquí entramos ya a cuestiones, pueden considerarse ya morales. Está interesante Sí, el sí, debate, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, si la mujer no quiere tener al hijo y el padre sí, entra en un choque porque, bueno, ¿qué es lo que sucedería en ese caso? La mujer lo tendría y se desligaría completamente del hijo, o estarían en conjunto, o nada más tantito, Entonces, sería un niño sin amor. Entonces, yo considero que estas cuestiones más específicas no influirían en si se debe despenalizar o no. De igual manera, se tiene que despenalizar bajo nuestra percepción. Sí, ¿no? Pero estos ya son casos explícitos de si una mujer debe practicarse el aborto en ese caso o no. Y ahí ya entraría una discusión en pareja, una No, toma pero yo me de refería más al tema legal, ¿no? Directamente si en la ley se debería de considerar, así como hay un apoyo psicológico para decidir si también se debe de consultar la cuestión del padre. Y me refiero yo ya a lo mejor casos muy específicos, porque no estamos hablando ni de una violación ni un tema, sino la situación como la que planteaba Diego de un método anticonceptivo, ¿no? Pues legalmente, como yo no soy abogado, desconozco de estas cuestiones, pero
se puede tomar en cuenta, tal vez, en toda la cuestión del tratamiento psicológico previo, para saber si en verdad quieren interrumpir el embarazo. Usted, don Diego, la misma pregunta. Ah, bueno. Sí, antes nada más dije me defendía. Bueno, porque defiéndase ya- primero, ya después de los... Ah, ok. Bueno, cuando hablábamos de utilizarlo como un correctivo, no me refería, no hablaba pues de que todas las mujeres van a ir corriendo, vamos todos a abortar. Pero además me refería tanto para la mujer, pero también como para el hombre, porque al final de cuentas, eso sería, al utilizarlo como un método correctivo, son los dos quienes se están quitando de culpa. Entonces no me refería nada más al caso de las mujeres, ni hablaba de que todas las mujeres. Y sí me parece que los padres deberían participar para hacerlos responsables, porque, y aquí retomo las palabras de Lucy, vivimos en un país machista y al final de cuentas entonces quien se queda con todo el problema es la mujer, quien debe de ir a hacer frente a la terapia psicológica o al debido proceso que va a enfrentar antes de practicarse el aborto o no practicárselo, la mujer con los padres, y esa ha sido la historia de siempre, es la mujer con los padres quienes afrontan los problemas. Entonces sí debería participar el padre para ir formando ya una cultura de responsabilidad y entender que un embarazo es de dos, no nada más de uno, ¿no? Sí. Es un tema sumamente interesante y complejo, pero la intención es que ustedes puedan hacer su propia opinión y que nos sigan comentando y diciendo qué temas les gustaría que pudiéramos tratar y ahondar y abundar desde las diferentes perspectivas. Este es un espacio de expresión y de divulgación del Partido Revolucionario Institucional para ponerles a ustedes las diferentes visiones de los jóvenes que ahora participan en la Secretaría Editorial del PRI en Durango. Por el día de hoy es todo, nos vemos la próxima semana ya que nosotros no tenemos vacaciones. Nos vemos.